¿Me cojo los micros para acá? ¿Mejor? Vale. Empezamos de nuevo entonces, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, gracias a los medios de comunicación que están esta tarde aquí en la presentación del libro de nuestro amigo Juan Antonio Poveda. Me voy a presentar para los que no me conocéis. Soy María José Martín, soy concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ayamonte y esta tarde estamos aquí para hablar del libro de los templarios, Enclaves en las Rayas. La raya, para aquellos que no lo conocéis, yo voy a hacer una pequeña introducción muy breve, se refiere a lo que es la frontera entre España y Portugal. Y nuestro amigo Juan Antonio ha hecho un estudio de las rayas en la época de los templarios. Muy bien encaminada, ¿no? Sí, muy bien, estás aprobada. Ah, vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Él es el que nos va a hablar de su libro, que lo tenéis aquí, también lo tenéis ahí, ¿vale? Y le voy a dar paso la palabra al señor José Luis Rúa para... Sí, señor. Para que él lo presente, ¿vale? Muchísimas gracias. Toma y toma. Oh, qué maravilla. Buenas tardes a todos. Me alegro mucho de veros aquí y me alegro mucho de... Bueno, me alegro por un lado, pero por otro lado no. Me alegro de estar al lado de Juan Antonio porque presenta... No es nuevo, porque este trabajo lo presentamos aquí, una publicación que hizo en Portugal, que eran los templarios, y lo ha desmenuzado, lo ha dejado en 3 partes, se lo ha sacado la editorial Van Zeulen con la que nosotros normalmente hacemos las publicaciones y esto. Y lo que yo podía decir, lo ha dicho la concejala, la señora concejala, que es agradeceros que estéis aquí porque siempre es importante para el que presenta un libro, es muy aleccionador el ver que hay un público que está interesado en lo que él ha hecho. Yo os lo agradezco. El hecho de que estén los medios de comunicación le da difusión al trabajo de Juan, lo cual yo creo que le tiene que agradar y satisfacer bastante. Y lo mismo que dije la otra vez del libro en portugués, un tocho de 600 páginas. 426. Joder, 426. Pero era un tocho, ¿verdad? Sí, así un ladrillo. Este es fantástico, se lee rápido y tal, y voy a decir exactamente lo mismo que dije la otra vez, y que digo, si en alguna ocasión se me pone en el compromiso de estar aquí, porque no es lo que a mí me gusta estar por ahí y eso. Y es que luego, una vez que el autor ha publicado el libro, tiene que ser la gente, el público, los lectores, quienes disfruten con él, le pongan pegas, digan lo que quieran, saquen su propia opinión, porque eso es lo importante. Esta vez me mandó, porque le pedí, digo, Juan, mándame un currículum para que sepa algo de tu vida, y me mandó el currículum profesional, no el de autor, que era el que a mí me interesaba, aunque sé que tiene publicado esto, pero sé que está trabajando en otras historias y que próximamente, a ver si tu mujer te va a decir lo mismo que me dice a mí, José Luis, no voy a decir la palabra, los libros, porque es uno detrás de otro y no. Así que hay que ir despacio, con cuidado y tal. Yo sé que está haciendo más cosas de templarios, de masonería, de gente de gente de Ayamonte. Me estoy chivando, ¿eh? No, bueno, chívatelo todo lo que quieras. Y Juan tiene lo que a mí me gusta de la gente, que es inquietud. Y mucho más cuando empezamos a ser mayores, que parece que uno se pierde ya en el aburrimiento, en el salir de paseo, en el de ver las obras, en el de ir al mercado. No.
hay que seguir haciendo cosas. Por eso a mí me satisface inmensamente tener amigos que tienen inquietudes en la poesía, en la escritura, en la música, en la pintura, y no son ni poetas, ni escritores, ni fotógrafos, ni pintores, es gente con inquietud, que es lo que a mí más me gusta de la gente, que tenga inquietud, y mucho más a estas edades. Bueno, pues os estaba diciendo antes lo del currículum, y me mandó su currículum profesional. Bueno, pues me lo salto todo, me quedo al final y puedo deciros que Juan Antonio fue director general de la Citroën en Portugal, o sea, es lo que llaman un CEO. Yo no sé si es CEO o feo o cualquier cosa. O sea que es un... Era responsable. Ya está. Era responsable, ha sido responsable de una empresa farmacéutica a nivel nacional, ha sido responsable de educación en la universidad, de cursos, de formación. Su currículum es muy amplio, no lo voy a decir. Este es más corto, pero lleva camino de ser también largo. Y como digo siempre, lo importante es que compréis el libro, que lo leáis y que luego opinéis. Y que digáis, me ha gustado o no. Yo os voy a dar mi versión, porque ahora prácticamente no me escucha nadie. Esta es la primera parte y es un recorrido por las ciudades, los pueblos de Huelva, Cáceres y Badajoz que tuvieron que ver con los templarios. Las anécdotas y las cosas y toda la historia vendrá luego. Pero nadie mejor que Juan Antonio, para que os diga cuál es el contenido de este libro, qué es lo que él ha querido hacer, qué espera de vosotros. Juan, vale, pues todo tuyo. Pues muchas gracias. No te enrolles mucho, que te conozco. Me voy a enrollar solo lo que da. Mira, yo, para asustaros a todos, yo había preparado todas estas hojas que están aquí, pero vamos, no le voy a hacer ni caso. Para que no os asustéis, lo dejo aquí dado la vuelta y así no se puede leer nada. Pues mira, esto que dice José Luis, muchas gracias primero por estar aquí. Veo caras amigas, queridas, conocidas. Doy un saludo muy especial a mi amigo David, que está aquí en primera fila y se ha puesto todo bonito para venir a una presentación mía. Te lo agradezco en el alma. Y luego a todas estas bellezas que están ahí, incluida mi mujer, que está ahí mirando de lado, ¿sabes? Controlando. Bueno, está controlando como corresponde. Entonces, lo que quiero deciros que este libro que está aquí, este librito que está aquí, el principal culpable de este libro, tal como está, es José Luis Rúa. Porque el año pasado, el día 22 de septiembre, presenté el primer libro templario sobre templarios escrito en portugués, que era un ladrillo de 426 páginas, y escrito en portugués. Y los asistentes y José Luis me dijeron, si estuviera en español se vendería y la gente lo leería, en portugués no. Y él y el editor de sevillano, de Van Zeulen, me dijeron, pues divide el libro en 3 partes, lo traduces, lo divides en 3 partes y se editan 3 libros más pequeños, que la gente no se asusta de ver un libro así gordo y es más fácil que compren y lean un librito de este tamaño. Bueno, pues así es. Este libro, que está aquí presente, es la primera parte de ese libro que presenté el año pasado en portugués. Vendrán otros 2 más y luego vendrán otros 3 más para un segundo libro que lo he presentado aquí en el mes de julio, en julio de este año, también sobre el tema de los templarios, que como yo ya no tengo abuela, voy a decir una cosa que José Luis no sabe, la sabe solo mi mujer y yo, que ese segundo libro, que se llama Estructura y Organización de la Orden del Templo, está escrito en portugués y debe ser tan interesante que la editora brasileña, que es una sucursal de la editora portuguesa, la referencia que hay en Google, cuando metes google.br Brasil, sobre templarios, estructura y organización, lo que aparece es la fotografía de mi libro. O sea que, fíjate, yo cuando lo vi eso me puse así de ancho, ¿no? Eso lo añades al currículum. Sí, nada. Voy a poner eso y que fui presidente de la comunidad de vecinos, las 2 cosas que son muy importantes, ¿no? Se te olvida. Bueno, pues este libro, como ha dicho José Luis, ha orientado muy bien.
lo que trata fundamentalmente eso es de la provincia de Huelva, con especial cariño. Refiero aquí de la provincia de Huelva cuando Ayamonte fue conquistada por la Orden de Santiago, que era una orden guerrera, monjes y guerreros competidores de la Orden del Templo, que estaba al servicio del rey Sancho II de Portugal, y conquistaron Ayamonte en el año 1238 y se quedaron ellos al cargo de defender el castillo, dentro del reino del Algarve portugués. En el año 1240, como sostener el castillo era caro, había que poner muchos recursos, entonces el rey de Portugal se lo cedió en propiedad a la Orden de Santiago y automáticamente pasó a ser del Reino de Castilla, porque el Reino de Castilla, Huelva estaba en el Reino de Castilla. Los templarios tenían fama, y es verdad, de que eran unos guerreros muy aguerridos, muy valientes, y que daban mucha seguridad, porque era muy difícil que los árabes se atreviesen a atacar a un sitio donde había un castillo, una casa templaria, una fortaleza templaria, porque sabían que generalmente las cosas no les corrían muy bien. Y aquí en Huelva, además de la Orden de Santiago, aquí en Ayamonte, en Huelva, en Villalba del Alcor, al lado de Huelva, de Niebla, perdón, era un enclave templario. O sea, había allí un castillo y una guarnición templaria. Y estaba allí porque precisamente Niebla era una ciudad de frontera que siempre estaba sometida a los ataques tanto de los moros como de los cristianos, y los que protegían todos esos terrenos eran los templarios que estaban en Villalba del Alcor, que tienen una fortaleza templaria impresionante. Niebla, como sabéis, también hablo de Niebla, fue un reino de taifas árabe. Cuando el califato de Córdoba se desintegró, entonces se dividió en varios reinos, y uno de ellos uno era el de Huelva, otro era el reino de Islas Altés, otro era el reino de Niebla y otro era el reino de Sevilla, por hablar de los más próximos. Y al final solo quedaron Niebla y Sevilla como reinos de taifas. Y los templarios conquistaron en Villalba del Alcor, que era la fortaleza más próxima que había al reino de Niebla, y acabó y dominó toda la provincia de Huelva, y era garantía de seguridad para todas las personas que no eran civiles de aquí de la zona. Bueno, también en este libro comienzo a hablar ese viaje que por los enclaves templarios, que fue aquel libro y pues se ha hecho el viaje se ha hecho simbólicamente en el sentido contrario a la reconquista cristiana. La reconquista comenzó por el norte peninsular y fueron conquistando hasta llegar al sur, al Reino de Granada, que tardaron 781 años, pero bueno. Entonces, este libro está hecho en el sentido contrario a la reconquista. Comienza en Palos, que fue el inicio de la aventura de Cristóbal Colón, y termina en Santiago de Compostela, que era el destino final de las grandes peregrinaciones en la Edad Media. Y vamos recorriendo todos los enclaves templarios que están próximos de la frontera portuguesa, por todas las provincias que hay, Huelva, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, Pontevedra y La Coruña. Recorre todas estas provincias, que es donde están los enclaves templarios próximos a la frontera portuguesa, para no irnos mucho más lejos, porque si no marcamos ese límite territorial para hablar de los enclaves templarios, pues nos iríamos hasta el infinito, porque en España hay casi 500 enclaves templarios. O sea, entre castillos, fortalezas y casas de los templarios hay casi 500. O sea, esto sería para hacer un libro pues desde aquí a Huelva. Nunca se acababa el libro, ¿no? Bueno, pues en Palos, como ustedes saben, o vosotros sabéis, hubo dos hechos históricos muy importantes. Uno fue la llegada de Colón, que estuvo viviendo en el monasterio de la Rábida. Los frailes le aconsejaron, le ayudaron. Los frailes le llevaron, el confesor de la reina católica, de Isabel la Católica, era uno de los frailes del convento, y ese fue el intermediario que habló con la reina católica, que había un señor ahí en el convento que tenía un proyecto de tal, y fue cuando la historia dice que Isabel la Católica vendió sus joyas para financiar el viaje de Colón a América. Primero para comprar las naves,
y segundo, para pagar a los marineros y comprar suministros hasta ir a América. Bueno, y Colón salió del puerto de Palos el día 3 de agosto del año 1492 y descubrió América el día 12 de octubre. No llegó a América, él pensaba que llegaba a las Indias Occidentales, porque el viaje, el propósito de él era llegar a las Indias Occidentales, y después de estar navegando 3 meses se encontró con una isla, descubrieron tierra, que era la isla de Guararaní, que hoy día no se sabe qué isla era. Dicen que sería Puerto Rico, pero no se sabe muy bien. Bueno, entonces, a partir de ahí comenzó la gran aventura americana, que Ayamonte está muy unido con esa aventura americana, porque había muchos ayamontinos, marineros, que se embarcaron para ir a América, incluso uno de ellos se llama Jerónimo de Jerez, ¿cómo se llama? Rodrigo de Jerez. Rodrigo de Jerez, que ahora Xerez, escrito en aquella época es con X, que fue condenado, embarcó en la nao Santa María con Cristóbal Colón y por orden de Colón fue a explorar en la isla de Guaraní, a ver el interior, a ver qué es lo que había, y descubrió unos indios que echaban humo por la boca, parecían unas chimeneas, estaban fumando. Y entonces descubrió el tabaco, se trajo tabaco para España y cuando llegó aquí empezó a fumar y las fuerzas del orden lo detuvieron porque era un escándalo que un hombre echase humo y fuego por la boca. Y fue detenido. Y era ayamontino este señor, como vosotros sabéis muy bien. Otra aventura, bueno, este Colón, para poder formar la flota que fue a América, los monjes del monasterio de la Rábida le presentaron a los pinzones, que eran marineros de aquí de Huelva, que eran corsarios los pinzones, y le ayudaron a comprar las naves, y le ayudaron en parte a comprar la nao Santa María, que fue construida en La Coruña, y le ayudaron a convencer a los marineros para que formaran parte de la expedición, que era una expedición de resultados inciertos, como ellos decían. Y entonces, los marineros de la zona de Huelva eran muy devotos de la Virgen de los Milagros, la Virgen que está allí en el monasterio, que tiene una historia muy parecida con la Virgen de las Angustias. Fue encontrada en el mar, venían unas redes de los pescadores de Huelva, le faltaba el niño Jesús, la parte izquierda del cuerpo con el niño Jesús y el brazo izquierdo, y volvieron a echar otra vez las redes y salió el niño Jesús con el brazo izquierdo, y hubo un conflicto con los pescadores de Huelva y con las autoridades de Huelva ciudad, porque la Virgen había arribado al puerto de Palos y los marineros eran de Huelva, y hubo un conflicto, y entonces para resolverlo el padre Juan, que era el decano del convento, las dos partes se entendían que era un hombre justo, decidió que para resolver ese problema de quién era la Virgen, pues que la metieran en una barca, la llevaron a alta mar y dijo que Dios decidirá, la divina potestad decidirá. Y entonces los vientos y las olas y las aguas llevaron la barca con la Virgen a Palos. Y entonces acabó el conflicto y por eso se quedó allí en el monasterio. Y esta historia de que estaba sumersa en el agua del mar debe de ser verdad, porque en una de las restauraciones que hicieron, además de datar la madera con el sistema del carbono 14 y ver la antigüedad más o menos, en una de las restauraciones encontraron restos de algas y de sal marina. Por tanto, eso solo puede estar en las aguas del mar. Bueno, el segundo hecho importante en Palos fue la travesía en el año 1924 que hizo Ramón Franco Bahamonde, el hermano de Franco, del famoso Franco, que este señor desde ahí, desde el puerto de Palos, desde el amarre que había allí, amarró un hidroavión en la Calzadilla, en el muelle de la Calzadilla, amarró un hidroavión y junto con un mecánico y otros 2 pilotos y un navegador que marcaba el rumbo, decidió que si Colón unió América, Europa y América por mar, que él la podía unir por aire. Hasta ese momento nadie había ido de avión hasta América. Y entonces salió del puerto de Palos, repostó combustible en las Islas Canarias, en La Palma, en la isla de Las Palmas, y luego desde allí fue directamente hasta Buenos Aires.
Bueno, uno lo unió por mar y el otro por aire, y los dos salieron de Palo, o sea, de aquí, de la provincia de Huelva. En ese viaje para arriba, pues luego tenemos el dolmen de Soto, que está en Trigueros, como vosotros sabréis. Es un dolmen que tiene más o menos aproximadamente unos 3.000 años de antigüedad, y aquellos hombres primitivos tenían tal conocimiento geográfico y astronómico que orientaron el dolmen, que es un monumento funerario, ni más ni menos. Tiene un pasillo de 31 metros y en el fondo hay una cámara mortuoria. Cuando se descubrió había 8 o 9 esqueletos, y está tan bien construido y tan bien orientado que en el solsticio de verano, a las 12 de mediodía, el sol entra e ilumina todo el pasillo y la cámara funeraria. O sea, hay que pensar que las ciencias no han evolucionado tanto. Nosotros hoy día con un GPS y un aparato de estos somos capaces, pero ellos en aquella época, sin estos aparatos que nosotros tenemos ahora, conseguían saber por dónde entraba el sol y cómo tenían que orientar. O sea que no vale echarse tantos faroles, que no es la cosa tan grande, ¿no? Bueno, desde allí vamos caminando hasta Río Tinto, a las minas de Río Tinto, y quiero señalar, que aquí en el libro está escrito, que las minas de Río Tinto cobraron mucha importancia, no solo ahora, sino ya desde el tiempo de los tartesos. Estoy hablando del siglo XV a.C., ya explotaban las minas de Río Tinto para obtener oro, plata y estaño, generalmente. Porque es una zona pirítica, de piritas aquello. Y lo más importante, quizás lo menos conocido, es que en Río Tinto, en el río Tinto, como tiene unas características muy especiales, es un río muy polucionado, que tiene mucho contenido en azufre, se pensaba que era un río muerto. Pues los americanos de la NASA están allí experimentando un proyecto que se llama el Proyecto Marte, porque se sabe que en Marte no hay atmósfera, y entonces, como quieren meter tripulantes humanos en Marte, tienen que descubrir de alguna manera cómo se puede vivir y qué tienen que hacer para que respiren los astronautas que vayan allí. Entonces descubrieron que en el río Tinto, que tiene un pH mucho más ácido que el limón, que ya es ser ácido, las aguas, descubrieron que había unas protistas, que son células, que son seres unicelulares que viven y metabolizan azúcares sin oxígeno, o sea, no respiran. Y entonces están investigando a ver cuál es la estructura orgánica y metabólica de esos seres unicelulares para poder copiar el sistema que ellos quieren llevar para que los astronautas funcionen en Marte. ¿De acuerdo? Desde ahí luego vamos a otras ciudades y terminamos aquí en Huelva. Vamos a Cortegana y desde allí vamos a Aracena. Que Aracena es una plaza templaria muy interesante, porque el castillo que está edificado por encima de la Gruta de las Maravillas, dicen las leyendas que había una comunicación y que la Gruta de las Maravillas se utilizaba como sala iniciática para iniciar a los templarios que iban a ser nombrados caballeros, primero acólitos y luego caballeros. Y dicen que había una comunicación directa desde el castillo hasta la cueva. Lo que está cierto es que no se ha descubierto. Los espeleólogos que han andado allí viendo y intentando descubrir dónde está esa comunicación no la han encontrado, pero la leyenda existe. La leyenda existe. Porque uno de los ritos de los templarios, cuando admitían a un profano, a alguien que no era y generalmente lo que admitían eran o a caballeros, o a gente poderosa, o a chavales jóvenes, pasaban por un periodo de formación y lo primero que tenía que hacer era esa ceremonia iniciática. Siempre corría en una cueva, o casi siempre. Cuando no existía ninguna cueva cerca del sitio donde eran las iniciaciones, los iniciaban en una sala oscura, generalmente. Porque entraban con los ojos vendados, en una sala oscura, y cuando cumplían el rito de iniciación, les quitaban la venda ahí en la puerta y entonces nacían a la luz, nacían al conocimiento. Y por eso se utilizaban cuevas que ellos decían,
esotéricamente que las cuevas, que eran oscuras y eran negras y no tenían luz, es igual que el útero de una madre, de una mujer. Y por eso cuando un hijo nace, sale de un lugar oscuro y cuando nace ve la luz y comienza a llorar. Y los templarios que seguían el mismo rito, los metían en una sala oscura o en una cueva oscura con los ojos desvendados y cuando cumplían los lengues del rito todo, los ponían en la puerta, le quitaban la venda y recibía la luz, que era el inicio de comenzar la formación para adquirir conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, luego ya pasamos a la provincia de Badajoz, que hay muchas cosas que en Badajoz. Lo más importante, si acaso, de Badajoz es lo de Olivenza, que habrán oído ustedes que siempre fue una plaza en disputa entre Portugal y España, Olivenza, porque los portugueses todavía reivindican que Olivenza es una ciudad portuguesa, que les pertenece a la corona portuguesa, que ya no existe, pero bueno. Y lo que se olvidan siempre de decir es que Olivenza pasó a ser propiedad portuguesa en el siglo XI, si no me equivoco, cuando se firmó entre España y Portugal, entre Castilla, mejor dicho, entre Castilla y Portugal, se firmó el Tratado de Alcañices, en la provincia de Zamora. Hasta esa altura, hasta el siglo XI, Olivenza era castellana y a partir de ahí comenzó a ser portuguesa, hasta que luego en la Guerra de las Naranjas, los portugueses, porque como era muy caro mantener la propiedad y la guarnición que había en Olivenza, entonces no tenían dinero para sustentar todo eso, o les parecía muy caro, y entonces se la cedieron gratuitamente al Estado español. Y bueno, y ahora vuelven a la carga a decir que es de ellos. Pues no, si es dado, es dado, ¿no? Es Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Según dicen en mi tierra, aquí no sé, vosotros aquí decís lo mismo también. También, bueno, entonces, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Pero esto no les entra en la cabeza. Y hay un documento, yo tengo en casa una fotocopia de ese documento donde está especificado todas las condiciones de la cedencia de la Plaza Fuerte de Olivenza al Estado español. Y luego hay otra parte también de Badajoz, que aquí que está relatado con mucho pormenor, fue que el rey Alfonso Enríquez, que fue el hijo de doña Teresa, si sabéis, como sabéis, era la hija bastarda de Alfonso I de Castilla. Tuvo dos hijas, una era Teresa y la otra era Urraca. Urraca la casó con un conde francés y lo mandó al matrimonio a Galicia para defender al reino de Galicia, al condado de Galicia, de los árabes. Y a Teresa la casó con el primo con Enrique, que era primo del otro conde francés, y la mandó a defender el condado portugués. Ella era princesa bastarda, bastarda de un rey. Y posteriormente tuvieron un hijo, Enrique y Teresa tuvieron un hijo, que fue Alfonso Enríquez, que nació en Zamora, en la ciudad de Zamora, y desde Zamora ellos gobernaban el condado portugués. Y con los años, Alfonso Enríquez entendió que también tenía que ganar territorios a los moros, como no podía ir para el mar, al lado izquierdo estaba España, los territorios de España, y Badajoz era una plaza mora de los árabes, muy bien fortificada. Si conocéis Badajoz, tiene una alcazaba impresionante, que era vasallo del rey de Castilla. Vasallo en aquella época, cuando se hicieron los reinos de taifas, cuando terminó Córdoba, los reyes rendían vasallaje a otros reyes más poderosos para cuando fueran atacados y los reyes los defendieran. Por eso pagaban una cuota anual, negociaban las condiciones y si quieres que te defienda te cuesta tanto dinero. Bueno, pues entonces Alfonso Enríquez, con un general que tenía, que era Gerardo Simpavor, decidió atacar a Badajoz para anexionar Badajoz a Portugal, y cuando estaba atacando llegaron las tropas del rey castellano y Alfonso Enríquez con el ejército se vio entre dos fuerzas, se vio entre los árabes en la muralla, en la alcazaba, que no conseguían conquistarla, y por la parte de atrás estaba el ejército cristiano. Entonces Alfonso Enríquez
se montó en el caballo él y el ejército y querían huir de Badajoz, y al pasar por la puerta, esas puertas tan enormes, que tenían un cerrojo de hierro enorme, el caballo se asustó y con el cerrojo le partió una pierna y cayó, y el caballo cayó encima de él y se le partió la pierna completamente y lo hicieron prisionero las tropas castellanas. Y la leyenda dice que ahí se cumplió la maldición de su madre Teresa, porque Alfonso Enríquez, cuando usurpó el gobierno del condado portugués, para que su madre no hablara, la metió en una mazmorra y ahí su madre le maldijo. Y le dijo que a hierro me condenas y a hierro vas a morir. Y por eso dicen que después de esta aventura de Badajoz se cumplió la condena de doña Teresa, de su madre. Bueno, para no casaros más, luego cuento también muchas más cosas de Cáceres. Lo más bonito, una de las cosas bonitas que cuento de Cáceres está relacionada con un castillo que está sumerso en el pantano de Alcántara. Si habéis ido por la carretera, cuando suben las aguas o bajan las aguas, se ve más o menos la torre del homenaje del castillo este, y ahí hubo una historia muy bonita de una mora que se llama Floripes, que curiosamente también en Portugal hay otra leyenda de la mora Floripes, aquí en Villarreal, no, en Ullao, también se habla de Floripes. Y esta Floripes era muy guapa, por lo visto era una mora guapísima, y su hermano, que era el rey de aquella zona, estaba enamorado de ella y quería ir con ella para la cama, y ella le decía que no, que estaba muy mal visto eso de un hermano ir para la cama con una hermana. Y tenía un novio, que era francés, era un noble francés, y el hermano pues se puso muy bruto y la encerró en un castillo, a ella en un castillo y al novio en otro castillo. Y entonces ella, utilizando las artes estas que tenéis las mujeres, sedujo al carcelero, salió del castillo donde estaba presa, cogió una daga de esas que tenían las princesas, que eran de oro y con diamantes y estas cosas, y se fue al castillo donde estaba preso su enamorado y mató al carcelero. Bueno, y se casaron y fueron felices y comieron perdices. Bueno, ya está, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Dime. Yo quiero hacer la pregunta. Bueno, yo soy de Cortegana y yo siempre me he dedicado mucho a investigar, a leer el temple. De hecho, hace 4 o 5 años organizamos un congreso templario en Cortegana con autores importantes. ¿Dónde fue eso? ¿En Cortegana? Sí, en Cortegana hace ya 2017, 16. Sí. Entonces, cuando vi, la verdad que su publicación pues me satisfajo mucho, me provocó mucha alegría porque la verdad que es interesante, ¿no? Yo le doy la enhorabuena por este trabajo porque me parece interesantísimo, ¿no? Y por ser concreto me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted la posibilidad de que el castillo de Cortegana pudiera tener un origen templario? Pues bueno, hay muchas opiniones y muy diversas. Yo, mira, concretamente no quería hablar de eso, está aquí escrito en el libro, pero ya que pregunta, me van a permitir 5 minutos. Cuando los portugueses ya tenían terminado la conquista de su territorio, ya habían llegado hasta el Algarve, querían expandir el terreno, entonces entendieron que el sur peninsular, Huelva, fundamentalmente, que estaba lejos de Sevilla para ellos, la querían agregar al Algarve portugués. Y entonces pasaban por el río Chanza, a la altura de la frontera, que era un paso natural, no tenían que pasar por barcos ni cosa ninguna, y comenzaron por toda la zona norte de la Sierra Morena, que es lo que está en el norte de la provincia de Huelva, comenzaron a atacar todas aquellas poblaciones, Cortegana, Jabugo, etcétera, etcétera. Llegaron a Fregenal de la Sierra, Aracena y toda esta zona, arrasaban aquello todo. Y entonces el rey castellano decidió, Alfonso X el Sabio, decidió, que fue quien conquistó Villalba del Alcor, decidió que tenía que crear defensas para oponer resistencia a las invasiones de los portugueses. Y en todas estas poblaciones que vosotros sabéis, donde hay construido un castillo, construyeron 11 castillos que se le llamaron la Banda Gallega. No sé si lo sabéis. La Banda Gallega está, Galicia está
a unos 700 kilómetros de distancia, y le llamaron la banda gallega. No por otro motivo, sino porque como no tenían personal, no había personas para poblar y defender esas poblaciones y esas fortalezas, los trajeron a todos de Galicia. Entonces casi todas las poblaciones, Cortegana entre ellas, en su pueblo, en Cortegana, la tortilla de patatas se hace con patatas cocidas, como se hace en Galicia, precisamente porque el origen de las poblaciones viene de esa época, de cuando se hizo la banda gallega, poblaron todas esas localidades con gente venida de la Galicia. Y le llamaron la banda gallega porque eran una serie de castillos construidos en los altos, de Aroche, que se llama, ¿no? Precisamente como una barrera defensiva para evitar. Y efectivamente fue efectiva porque los portugueses no volvieron nunca más a entrar por allí. Creo, la leyenda... Bueno, sobre los templarios, debo de añadir que hay muchas leyendas, muchas infundadas, completamente inventadas, porque con los templarios ocurre un fenómeno de escritura muy frecuente en España y en otros sitios también. Y es que como hay pocos documentos, muy pocos documentos, hay algunos hechos templarios que son históricos y están comprobadísimos, que nadie los puede negar. Entonces, cuando alguien se pone a escribir sobre templarios, porque les gusta, porque es una épica, son guerreros, son héroes, defendían a Cristo y estas cosas todas, encuentran un hecho histórico que es este y otro hecho aquí, y entre tanto hay un vacío de relato, no hay ningún hecho que una esto con esto otro, no hay ninguna batalla, no hay ningún acontecimiento, y entonces se dedican a llenar ese espacio pegando en la imaginación. Empiezan aquí, comienzan a escribir y terminan escribiendo hasta que se encadenan en el siguiente hecho histórico comprobado. Bueno, y así hay muchos libros templarios que, con todos mis respetos, no valen la pena. En este no, en esto está todo súper documentado y verán que aquí hay una bibliografía, que, mejor dicho, en el libro original hay una bibliografía extensísima y aquí se relatan todos los hechos con certificación de documentos. ¿Alguna cosa más? Una preguntita. Dime. Castelmarín, que está justo aquí enfrente, fue, creo, fue la sede de la Orden de Cristo, que creo que fue lo que sucede a la Orden del Temple. ¿Castelmarín era también una sede templaria? Sí, mira, te lo voy a explicar. En Castelmarín, los reyes portugueses, como vosotros sabéis, la Orden del Templo fue extinta en el año 1319. Fue extinta por orden papal en el año 1307, pero luego estuvieron en juicios y fue extinta físicamente en el año 1319, cuando quemaron a los grandes maestros templarios en la isla de París, en las islas de París, porque el rey el Hermoso, Felipe el Hermoso, francés, estaba arruinado, debía muchísimo dinero y entonces entendió que la mejor manera de condonar todas esas deudas era acabar con los templarios y apoderarse del tesoro de los templarios. Era su principal deudor, eran los que le habían dejado muchísimo dinero. Bien. Entonces, lo que tú estás preguntando, cuando la Orden del Temple fue extinta, hubo juicios y contrajuicios y apelaciones, etcétera, etcétera, y no se ponían de acuerdo si eran culpables de las acusaciones o no. Y entonces hubo que buscar una manera de los caballeros templarios, que no fueron muertos en hoguera, ni pasados a cuchillo, ni nada de eso, tenían que continuar, porque eran monjes, además de guerreros. Entonces en España se creó la Orden de la Espada, y los monjes guerreros que quisieron se pasaron a esa orden, fueron acogidos. Y en Portugal, que ocurrió igual, el rey Don Dinís dijo que él no extinguía la Orden del Templo porque le habían ayudado mucho en la Reconquista y que por tanto estaba muy agradecido y que merecían ser respetados. Pero como no quería enfrentarse con el Papa, pues entonces lo que hizo fue crear una orden, como en España se creó la Orden de la Montesa y de Espada, en Portugal crearon la Orden de Cristo, que acogió a todos los templarios
con todos sus bienes. Y existía ya una fortaleza templaria que era en Castromarín, que era el castillo, el castillo más viejo, que está abierto, el otro la fortaleza está cerrada, que era originariamente templario porque del otro lado del río tenían a los árabes. Y tenían que tener una fortaleza para evitar la tentación de los árabes meterse en barcas e invadir Portugal aquí a través del río Guadiana. Entonces, cuando la Orden de Cristo fue fundada, la sede de la Orden de Cristo fue ahí en Castromarín, precisamente porque enlazaron con la capacidad defensiva y protectora que tenían los templarios, que ya estaban asentados en Villalba del Alcor. Y entonces tenían de un lado en Villalba del Alcor y del otro lado en Castromarín los nuevos templarios, que es la Orden de Cristo. Era muy difícil que los árabes se atreviesen a hacer cualquier tipo de incursión. Posteriormente, cuando vieron que Andalucía ya estaba más o menos dominada por los reyes cristianos, ellos decidieron que la Orden de Cristo, la sede de la Orden en Castromarín, continuaron los templarios en la Orden de Cristo, y decidieron que la sede, en vez de estar en Castromarín, debía de pasar a Tomar, que históricamente era donde Gualdín Pais, que fue el maestre templario más famoso y más importante, donde tenían todas las fortalezas importantes. Y decidieron que entonces la sede pasara desde aquí hasta Tomar. ¿Eso ha respondido lo que tú querías saber? Sí, muchísimas gracias. Vale. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues tengo que decir que los que estén interesados, ahí están los libros para ser comprados. Mi mujer, que es la cajera de este negocio. Yo lo que quiero decir es una cosa. Dime. Existía en la Edad Media el juicio de Dios. Sí. Y el juicio de Dios era que si todos se peleaban, nobles, el que ganaba se quedaba con la posesión del vencido. Entonces eso había que dividirlo en tres partes. Una parte se la llevaba el rey, otra parte se la llevaba el clero y otra parte se la llevaba el campeador. Según dicen, eso fue una cosa que los templarios tuvieron tanto poder en Europa, que fue una confabulación del Papa, que fue el primero, y todos los reyes de Europa. De forma que, puestos de acuerdo todos en un día y en una noche, fue un golpe de mano que se cargaron a todos los templarios. Prueba de ello de que lo que tenía de fuera estaba el Cister y la otra, no me acuerdo. Pero en España los templarios, la prueba está que tenían tanto poder que se quedó el clero con una parte. Otra parte se quedaron los reyes y otra parte fue de donde nació las órdenes de Calatrava, de Santiago y la otra que no me acuerdo. Eran las tres órdenes. Y del hospital de Jerusalén. Bueno, Eso. mira, en la Edad Media había cuatro órdenes formadas por monjes y guerreros, que uno eran los caballeros teutónicos alemanes, Sí. los otros eran los templarios, que fueron fundados en Jerusalén, en Tierra Santa, la fundación fue allí, y luego estaban los del hospital y los de la Orden de Malta. Esas eran las cuatro órdenes primitivas en el siglo XII, en 1104, en 1109, salvo error de mi parte. Lo que tú estás diciendo, David, es que cuando Felipe el Hermoso estaba súper arruinado y nadie le prestaba dinero en Europa, entonces recurrió repetidamente a pedir dinero prestado a los templarios, y los templarios le exigían documentos, garantías de que iba a pagar el dinero, pero el tío no lo conseguía pagar, y entonces inventó y consiguió trasladar, provocó un cisma en la Iglesia de Roma, y entonces había dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Y al estar en territorio francés, bajo el dominio de un rey francés, el Papa Clemente V lo que negociaron entre el rey de Francia y el Papa Clemente V es que le hacía papa desde que el otro le facilitase acabar con los templarios. Esto es lo que reza la historia. El Papa luego reconoció en un documento secreto que hay en el Vaticano, en la Biblioteca Secreta del Vaticano, que se llama el Pergamino de Chinon,
Ahí está escrito que el Papa, obligado por el rey, dictaminó, escribió una bula condenando a los templarios, pero inmediatamente se arrepintió y escribió un documento que nunca se hizo público, está en ese pergamino de Chinon, diciendo que había sido una confabulación del rey con él para él ser papa y terminar con los templarios, para apoderarse del tesoro y así terminar con las deudas. No creo que en esa época Clemente V tuviera poder para exigir nada al rey de Francia, porque el rey de Francia lo que quería era robar, apoderarse del tesoro de los templarios que estaba en la Torre de París, según decían. Según rezan los libros de historia, que es un enigma esto de dónde está el tesoro de los templarios. Yo ahora me he metido en un berenjenal que no sé cómo voy a salir, que estoy investigando a ver dónde está ese tesoro, no sé cómo... De momento me estoy volviendo loco, tengo ya varios documentos y varios... Sí, ya he tomado nota. Y entonces, bueno, pues se dice que estará en Francia, en la zona de los albicenses, en el sur de Francia. Otros dicen que está en Tomar escondido, porque en Tomar, en Portugal, que era la sede central de la Orden de Cristo, cuando se trasladaron allí, dicen que el castillo de Tomar, con aquella famosa Gualdín País, hay un circulatorio dentro de la iglesia que cuando en una batalla vencería a los moros, con el caballo daba vueltas dentro del circulatorio que había allí para agradecer a Dios y tal. Es un circulatorio muy bonito, es una obra plateresca muy bonita. Y dicen que ese castillo estaba comunicado con la iglesia de los Olivares, de los Olivais en portugués, que está en la zona baja de la ribera, que me parece muy difícil que se comunique porque en el medio hay un río. Hay un pozo, mi mujer fue testigo conmigo de que la curadora de ese castillo y de ese museo nos explicaba en el pozo por el cual entraban y luego por un túnel pasaban y llegaban a la iglesia de los Olivais. Allí el terreno es muy de barro, no tiene condiciones estructurales fuertes, sólidas, como para aguantar un túnel. Pero bueno, es lo que dicen, ¿no? Y entonces, todo esto que cuentan de que el castillo del tesoro templario que estaba en Tomar, dicen que estaba enterrado debajo de la tumba de Gualdín País, precisamente en la iglesia de los Olivais. Y se han excavado varias tumbas, todas aquellas que están, entras en la iglesia, están todas las lápidas en el suelo de la iglesia, entras en la iglesia y se ven las señales y te explican los guías que allí excavaron y taparon y volvieron aquí y excavaron todo prácticamente y no encontraron ni tesoro ni cosa ninguna. Bueno, los escoceses dicen que cuando esa noche fatídica, que los templarios tampoco se sabe por qué no reaccionaron, se dejaron prender pacíficamente, no pusieron ninguna resistencia, y entonces la noche antes había salido de la Torre de París no sé cuántos carros y carretas y caballos y mulas cargados con el supuesto tesoro de los templarios, y fueron al puerto de La Rochelle, que es donde la flota templaria tenía la base, y desde allí cuando llegaron los soldados de Nogaret, que era el alférez del rey de Francia, cuando llegó Nogaret con las tropas al puerto de La Rochelle, la flota templaria había desaparecido. Y ahora dicen que el rumbo que tomaron fue Escocia. Bueno, pues no sé. Yo voy a tener que aprender a tomar unas clases de rumbo náutico para ver si consigo llegar a Escocia y ver dónde está el tesoro, ¿no? Bueno, ya está. Si queréis, ahí podéis comprar el libro, ¿de acuerdo? Yo os lo firmo para que os vayáis más contentos.